Bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Luis Carlos Medina, pensamiento e investigación escénica que realizamos desde el proyecto cultural Cruzando la Frontera. Se cumplen hoy 27 años de la ausencia física de Luis Carlos Medina y en Cruzando la Frontera, en la cátedra que lleva su nombre, nos acercamos entonces en esta oportunidad a la incidencia de la formación teatral impartida por él a través de las miradas y trayectorias de dos actrices, directoras, investigadoras y pedagogas de nuestra ciudad. Intentamos asir lo intangible, lo inaprehensible, tratando de registrar de la manera más fiel posible cada momento de la vida, por lo que tratamos de objetivar a través del riguroso registro, tanto sonoro como fotográfico, audiovisual, a través de repositorios, aquello que ya es pasado, para tratar de atar en la posteridad el presente de lo existente, con su origen, precisamente. Yo creo que esa es la tarea que hoy nos trae, justamente al recordar a Luis Carlos. Pero digamos que ese lapso entre lo uno y lo otro se convierte también en el tiempo de la pérdida, diría, de lo parcial o total de lo sensible, y por ello la labor de recordar no puede estar sustentada solamente en los registros, sino también en la experiencia vivida de aquellas y aquellos que han sido en ese pasado cómplices, testigues de lo acaecido. Y en este sentido, la memoria sensible pasa, o para más bien, para dar cuenta en el presente y de manera fehaciente de lo acontecido, debe recurrir de alguna manera y de forma completamente, digamos, complementaria más bien a lo tangible. Es decir, en principio a la presencia de quienes dan fe de lo acontecido y a partir de allí de los objetos sonoros, visuales, audiovisuales, de las imágenes que arrojan las mismas anécdotas, por ejemplo, de las lecturas que como huellas quedan en diversos soportes escriturales y que constituyen un nuevo escenario. Esto es el de la actualización de un pasado que cada vez más remoto se advierte como un espesor progresivamente y paradójicamente más voluble. Y frente a ello estamos. Por eso tal vez lo que hacemos también hoy y aquí es para tal vez no dejar que el pasado se diluya, para compartir aquello que aún pervive en quienes Luis Carlos dejó una impronta académica, creativa, escénica, investigativa. Y en este caso, si aludimos a lo tangible, diríamos que Luis Carlos queda en los proyectos institucionales que fundó relacionados con la formación, los proyectos de gestión que creó y que aún siguen siendo útiles para la producción y la proyección escénica en Medellín. La generación de proyectos colectivos como el de la Casa del Teatro, realizado con el maestro Gilberto Martínez Arango, con Eduardo Cárdenas, José Gabriel Mesa, Víctor Viviescas, José Sánchez Sinisterra, además de la fundación y dirección del Teatro Itinerante de Medellín, en el que llevó a cabo sus últimas producciones. Por esta razón, hemos invitado a dos destacadas directoras, actrices y pedagogas investigadoras de nuestra ciudad, quienes pueden dar fe de la labor académica, creativa, formativa e investigativa adelantada por Luis Carlos en lo sustancial desde la Universidad de Antioquia. Tenemos entonces aquí la oportunidad de aludir, por tanto, a los procesos metodológicos y técnicos implementados por él y por ello, pues sobre la misma incidencia que esto tuvo también en las carreras ya artísticas, profesionales de nuestras invitadas. Voy a leer un fragmento, digamos, de lo que es una hoja de vida sucinta de Luis Carlos para contextualizar un tanto. Y entonces diría pues que Luis Carlos fue director, ¿no? Pedagogo, dramaturgo, actor, con un espíritu, digamos, de autodidacta muy fuerte y además también con un carácter investigativo bien riguroso, ¿no? Metódico. Nació en Medellín en octubre de 1947. A los 18 años inició labores teatrales en el Instituto Popular de Cultura
y 2 años más tarde ingresa como estudiante actor a la Escuela Municipal de Teatro del municipio de Medellín. Posteriormente es profesor de la misma hasta 1969. En el año 1967 funda con Gilberto Martínez, entre otros, la Corporación Teatro Libre de Medellín, de la cual fue su presidente durante los 4 años de existencia de este colectivo, un colectivo bastante representativo para la ciudad y para el país en su momento. Además de actor, hizo parte del equipo de formación y preparación que este equipo implementó. Fue gerente editor de la revista Teatro, fundada y dirigida por Gilberto Martínez Arango. Durante los años 70 a 77 alterna sus actividades de actor con la creación y orientación de grupos infantiles, estudiantiles, obreros, universitarios, y en 1977 ingresa en calidad de docente a la sección de teatro del Departamento de Música, Artes Representativas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, en donde desarrolla, digamos, su legado académico sobre las artes representativas. Entre otras muchas actividades, viaja, por ejemplo, a la Universidad de San Salvador, El Salvador, en Centroamérica. Allí estuvo como docente un año, en el año 78. Luis Carlos luego participa como director de la apertura y estructuración académica del programa de teatro de la Escuela Popular de Arte, en ese entonces la EPA, la querida EPA. En esta amplía la actividad cultural. Luis Carlos conoce a José Sánchez Sinisterra posteriormente y con él y 3 directores más funda la Corporación Casa del Teatro, de la cual es miembro hasta el año 1994. Para los años 1992 se convierte en el fundador y promotor del circuito de salas de teatro de Medellín, del cual fue su vicepresidente y que, digamos, a partir de ahí se genera un trabajo de gestión muy importante y muy representativo que hoy se mantiene, digamos, como legado en nuestra ciudad. 4 años antes de su fallecimiento, funda y dirige el grupo itinerante Teatro de Medellín. Luis Carlos, ya como actor, participó en alrededor de 20 obras teatrales, 4 películas cinematográficas, entre las que se destacan Las monjas de Eduardo Manet, dirigida por Gilberto Martínez en 1970, La niña y el pelele, de Lauro Olmo, dirigida por Gilberto Martínez, El espantapájaro que quería ser rey, de Agustín Malfatti, director también, en este caso fue Edilberto Gómez, Emigrados, de Slavomir Mrozek, dirigida por Gilberto Martínez, esto ya fue en el año 1992. En cuanto al cine, estuvo en un argumental para televisión realizado por Gonzalo Mejía en 1991 que se denominó Feliz cumpleaños Raúl. También hizo parte del guión y de la dirección de Dunaf Kuzmanic, un director chileno, de la película Mariposas. Participó también en Será por el silencio, un guión y dirección de Regina Pérez, y también en Voces del Diablo, una guión y dirección del director Álvaro Ramírez. En términos generales, digamos, este es un preámbulo que nos permite a nosotros pues entender un poco los diversos escenarios que Luis Carlos abordó. Ahora para entrar ya en digamos, lo que es la metodología que implementamos en esta cátedra de hoy, pues vamos a realizar entonces inicialmente 2 intervenciones sobre las consideraciones que nuestras expositoras tengan respecto a la incidencia de la formación teatral impartida por Luis Carlos y a partir pues de sus miradas y trayectorias como actrices, pedagogas y directoras e investigadoras. Y posteriormente se llevará a cabo un diálogo que finalmente pues podría también devenir un poco también la apertura a preguntas con los asistentes a esta cátedra y finalmente pues damos un cierre. Más adelante leeré un poco otra parte de la hoja de vida de Luis Carlos para complementar un tanto pues esta primera parte ya leída. Entonces pues doy la bienvenida a nuestras invitadas, Bertanelli Arboleda Ruiz y Marlene Carvajal Montoya. Bienvenidas. Hola, hola. Buenas, Eduardo. Buenas todos. Buenas noches. Es un gusto tenerlas. Bien, es un gusto tenerlas. Bueno, pues entonces voy a hacer una presentación de ustedes, una reseña de ustedes y
Luego entonces damos pie a sus intervenciones. ¿Ya? Bien, Bertanelli Arboleda Ruiz es maestra en arte dramático de la Universidad de Antioquia, es especialista en pedagogía del arte de la Universidad del Bosque, es actriz, artista formadora, es directora de puesta en escena, es gestora, tiene 43 años de experiencia en el campo artístico, cultural y académico en la ciudad de Medellín. Para nosotros en la universidad, en el sector en general, es un referente muy importante del quehacer artístico. Es cofundadora del grupo Párpado Teatro, en el que se ha desempeñado como gestora, actriz. Ha sido miembro activo de la Casa del Teatro durante 17 años. Invitada para actuar en los grupos también Tacita de Plata y Fanfarria Teatro. Ha pertenecido también al laboratorio de artistas del Laboratorio Ateneo. Ha participado también de Casa Danza y la Corporación de Ambulantes. Ha sido jurado en festivales departamentales, docente de cátedra de la Universidad de Antioquia. Bertanelli ha participado también como artista formadora en el ámbito del presupuesto participativo y la red de artes escénicas. Ha obtenido el premio San Lorenzo de ANA, categoría Teatro Comuna 14, Consejo Cultural El Poblado en 2017, y ha tenido un reconocimiento a una vida en el Teatro 2020, en el 13º acto de celebración Semana del Teatro 2021. Marlene Carvajal Montoya cuenta con una trayectoria de más de 30 años en creación teatral, docencia e investigación. Es doctora en artes escénicas y magíster en artes escénicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB. Especialista en dramaturgia y maestra en arte dramático de la Universidad de Antioquia. Es profesora de la Universidad de Antioquia en las áreas de actuación, dramaturgia y dirección desde 1990. Coordinadora de la maestría en dramaturgia y dirección y líder del grupo de investigación en artes escénicas y del espectáculo de la Universidad de Antioquia. Es paracadémico del CNA, o sea, del Consejo Nacional de Acreditación. Tiene una experiencia de administración académica, fue vicedecana de la Facultad de Artes en el periodo entre 1995 y 1998 y jefe del departamento de teatro en ese entonces, 2004 a 2008, pues, de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. En el campo de la creación teatral tiene experiencia como directora y dramaturga, actriz de teatro y cine. Entre sus creaciones se encuentran dramaturgia y dirección de la obra Las Antioquias en el año 2014, dramaturgia del texto El olvido de la lluvia en el espejo en el año 2000, actriz de teatro, entre otros, con los siguientes montajes: Bolívar, Abelardo y Eloísa, Casa de Muñecas, Hamlet, La muerte de un viajante y Agamenón. Actriz en los cortometrajes Parihuela en el año 2014 y Canturrón, que fue una producción de Teleantioquia, actuación con la cual obtuvo el premio India Catalina a mejor actuación en el 31º Festival Internacional de Cine de Cartagena, que se realizó en 1991 por su personaje La Pizca. Así pues que bienvenidas. Es un gusto tenerlas acá, un honor también para mí, digamos, como perteneciente pues a este proyecto y también como hermano de Luis Carlos. Yo diría que también se convierten ustedes como en un plano de conexión, de familia, digamos, desde el contexto de lo teatral, de unos periodos muy importantes del desarrollo teatral, y pues sus voces y sus presencias realmente me parecen sustanciales y que seguramente van a tener resonancia con muchas otras personas que también, como nosotros, hemos o vivimos, ¿no? Experiencias académicas, creativas con Luis Carlos Medina. Así que bienvenidas y bueno, entonces doy la palabra a Bertanelli. Bueno, buenas noches. Gracias, Eduardo, por esta invitación, por entrar, por dejarnos entrar como en este ámbito de
de reconocimiento a Luis Carlos como el sujeto que fue y todo el legado que nos dejó, por dejarnos entrar como a la familia para ser parte de esta memoria y por posibilitar que hagamos esta memoria, ¿cierto? Porque en en el ir y venir de la vida a veces dejamos muy atrás esas personas que fueron fundamentales en todo un cambio y un proceso que uno hizo en su vida y que además tiene que ver con todo un cambio que hizo la ciudad, porque para mí es fundamental ese cambio que se hizo en la ciudad en el momento en que, pues, eh, empiezo desde a hablar, ponerle como un título a ese momento que era implementar una utopía, porque se estaba generando todo un movimiento de teatro, pues que venía del teatro universitario, que era el teatro que se ocupaba básicamente del teatro político o del teatro que tenía que ver exclusivamente con repertorios de autores europeos. El montaje de estas obras dentro del teatro universitario no tenían que ver como realmente con, con un estado del ser actor, con un estado del ser creador, ¿sí? Aunque tenían mucho renombre, digamos, a nivel de la historia del teatro, todos estos montajes de teatro universitario que se conocieron, eh, no había una definición de estas personas que se encargaban de hacerlo. Sí, generalmente el teatro universitario se ofrecía para toda la universidad y sucedía que habían muchos encarretados de todas partes que se sometían a hacerlo. Por el lado de un recogimiento y un reconocimiento hacia lo literario, en el recoger estos dramaturgos internacionales de nombre, pues, europeos, o por el otro lado, de coger una definición política y hacer un teatro de pancarta que pudiera hablar y sentar unas posiciones. Entonces, pensar en que pudiera pensarse y hacerse un teatro que empezara a trabajar al actor, al que el ser que tenía que abarcar como todo esa expresión y ese conocimiento que quería presentar, era una utopía, que era pensar en armar una escuela. Pues ya se había hablado un poco y se había intentado con la escuela municipal desde, desde esa unión del teatro libre, que lo mentaste en la historia de Luis Carlos, con Gilberto, y Gilberto como secretario de Educación en Medellín. Se intenta montar una escuela municipal, pero no da resultado. Y pensar que se va a generar una escuela dentro de un programa de la Facultad de Artes, dentro de un departamento que era el Conservatorio de Música, que tenía nombre y renombre y estaba muy posicionado, era una utopía. Cuando hablábamos un poco para la generación de este momento, decíamos que me preguntaba si de pronto Luis Carlos en ese momento tenía como la necesidad de otros grupos por fuera, en el momento que se inicia esta escuela. Y yo te decía, era imposible eh, tener la energía para pensar en grupos independientes cuando eh, generar esta escuela era ya se necesitaba toda la energía para darle a esta escuela, para pensar que podía ser una escuela. Entonces se da inicio a la escuela de teatro perteneciente al Departamento de Música y Artes, se llamaba Música y Conservatorio de Música y Artes Representativas, y se da inicio a esta escuela, donde nos encontramos con el maestro el primer maestro, digamos, que se encargaba de ponernos a pensar en ese instrumento que necesitaba el actor, ese primer maestro era Luis Carlos, y nos enfrentamos con él a
no solamente acompañar el proceso de armar una escuela, sino de el proceso de conocernos a nosotros mismos para ser posibles actores en el futuro de esa escuela y para esa escuela. Para mí significó un conflicto tan grande como los que pueden tener ahora muchos de los estudiantes que ingresan y que hablábamos ahora un poco tras de cámara sobre las ansiedades que se presentan ahora en los estudiantes, un poco la depresión que puede generar este momento histórico que estamos viviendo. Pero yo siento que igualmente cuando uno decide entrar a hacer teatro y se encuentra con este maestro, que lo primero que hace es confrontarte con el instrumento con el cual vas a trabajar el resto de tu vida. Se le genera a uno un, un hueco muy grande para uno decir y enfrentar la decisión. Voy a dedicar mi vida al teatro, voy a dedicarme a entrar a este diálogo conmigo misma primero que todo, porque de eso se trataba en ese inicio, el entrar a pensar en hacer teatro y en hacer parte de la escuela. Lo primero es enfrentarte contigo mismo frente a qué es lo que quieres decir, por qué lo quieres decir, para qué lo quieres decir, con qué lo quieres decir, por qué esa necesidad que estás buscando de hablar en un escenario. Entonces se empieza un trabajo muy riguroso con los actores para que descubramos el instrumento con el cual vamos a enfrentar ese hacer. Empezamos por identificar y encontrar y definir esa herramienta que tenemos para hacer eso. Ese es el cuerpo. Al cuerpo le da en ese entonces Luis Carlos todo el peso para los actores que iniciamos en la escuela de teatro. Es por ahí donde arrancamos. Y más allá de pensar de ese cuerpo físico que lógicamente había que tener, por decir algo, entre comillas, adiestrado para el rigor de la escena, era pensar en ese cuerpo que tenía y sustentaba un pensamiento, ¿sí? Entonces ahí es donde el término para mí nuevo, absolutamente nuevo en ese momento, eh, es el término de psicofísica. Ese es el término con el que nos recibe Luis Carlos para iniciar un trabajo de conciencia sobre el cuerpo y el pensamiento del actor para poder decir que se prepara para la expresión corporal, ¿sí? Con un texto, con un personaje, con la escena misma, pero todo partiendo de ese elemento psicofísico donde era eh, eh, salir desde un pensamiento, desde una posición crítica de uno, de mirarse a uno mismo, de mirar qué es lo que está, qué es lo que tienes para decir, ¿sí? Y es pasarlo por tu pensamiento y pasarlo por tu necesidad de expresión, pero para luego entenderla corporalmente. Hacemos todo un proceso, nos pasamos los primeros 2 años solo desde ese trabajo psicofísico que en el momento no lo entendíamos como estudiantes que iniciábamos salidos del bachillerato apenas, yo incluso apenas estaba terminando el bachillerato. mm, no entendíamos esa conexión que había que hacer, esa conexión que había que vivir de lo psicofísico para la expresión corporal, ¿cierto? Porque tenía que nacer era desde ese término primero. Entonces, para nosotros era a veces agobiante. Por un lado, la parte física, la parte mecánica exactamente de manejar el cuerpo desde una mecánica, desde una corporeidad que no necesariamente tenía que hacer tres saltos mortales, pero sí tener muy claro
nivel de movimiento, a pasar a esa parte orgánica donde se mezclaba con tus sentimientos, tus emociones, tu psiquis, por decir algo, ¿cierto? Y luego pensar que ahí en esa imbricación de ese sudor producido por la parte mecánica y de esa cantidad de elementos que surgen en el pensamiento, a partir de ese movimiento, generar una expresión, generar eso que querés decir, transformarlo ya en un lenguaje para la escena. Pasamos mucho tiempo, creo que para mí fue fundamental ese entrar a conocer el teatro, reconociendo primero mi instrumento, antes que pensar en toda la historia o en toda una, digamos, teoría o técnicas que fuimos reconociendo después. Fue pasar primero por el estado práctico para luego entrar a ese estado teórico de reconocer a partir de lo que nos hablaban los maestros, que de todas maneras pues era una influencia de un teatro que lleva muchos más siglos que lo que puede llevar el teatro en Colombia, los maestros como Meyer o Grotowski, ¿qué nos decían ellos? Entonces, ¿cómo entrábamos ya a leerlos? Pero después de haber pasado por la práctica de sentir y percibir, de la percepción a la acción, esos elementos teóricos que nos daban estos maestros con encontrar un cuerpo expresivo, después de pasar por esa percepción, esa conciencia y esa atención para lograr la presencia expresiva. Pasamos luego a un momento que para mí ya fue fundamental, que fue pensar eh, en un producto que se pudiera mostrar, que además diera cuenta ante, no solamente ante la universidad y ante el rector y a todo el consejo académico de la universidad, de qué se estaba haciendo en una escuela de teatro, ¿sí? Sino que también dar cuenta en ese momento de qué mirada tenían los directores que en ese momento estaban encargados de la escuela, que eran Fernando Velázquez, Mario Yepes y Luis Carlos Medina, eh, dar cuenta de cuál era la mirada de ellos para un teatro que presentaba en ese momento una transformación de los lenguajes escénicos, porque de pasar de un teatro universitario de obras de repertorio o de teatro político de pancarta a un teatro que era como el que quería proyectarse en ese momento, que diera cuenta de un teatro pensado desde unos actores que tienen ya un proceso formativo, un proceso de descubrimiento de los instrumentos para decir y hablar en la escena. Entonces, surge la necesidad de pensar qué obras se eligen para esto. ¿Sí? Estaba muy el boom de la creación colectiva, pero para este caso, mm, como éramos tan nuevos dentro del teatro, era necesario tener de pronto asumir un texto, ¿cierto? Que ya estuviera escrito mm, y a partir de ese texto poder entrar a experimentar con todo lo que habíamos trabajado como elementos psicofísicos y vocales, porque también teníamos mucho trabajo vocal, aunque el énfasis era en ese corporal. Entonces se toma una obra en ese momento, que es La Maestra de Enrique Buenaventura, una obra pues que a nivel del teatro latinoamericano se ha leído mucho, que significó mucho para un momento de la historia política en este país, ¿cierto? De las tomas militares en los pueblos y cómo este personaje vive esta realidad, pero aunque el texto la estructura del texto es muy poética, pero está regida por una estructura
aristotélica, donde aunque se va hacia una narración de un sujeto hacia el pasado, nosotros con Luis Carlos pensamos en que coger la maestra en el momento que teníamos de experimentación corporal, era necesario cogerla como un pretexto, donde lo más importante para nosotros fuera mostrar la obra desde esa experiencia corporal, más que desde el mensaje como tal que tiene la maestra. Entonces era cómo pasar todo ese mensaje textual al cuerpo para poderlo poner en escena. Y generamos toda una obra que, a mi modo de ver, no sé si es un poco romántico y somos románticos con lo que hemos hecho en la historia, de que para mi modo de ver fue un hito en ese momento, esta obra, porque era una obra que partía de los cuerpos de los actores, una obra sin escenografía, una obra sin utilería, ¿sí? Y una obra que nos pidió la necesidad, nos puso en la necesidad de generar toda una participación musical. Y tenemos en ese momento que ese para mí también fue fundamental y es un elemento que he podido seguir desarrollando el resto de la vida e incluso ha sido como un elemento de investigación en mi trabajo y es cómo abrir esos lenguajes teatrales hacia esos otros lenguajes artísticos. Entonces es una obra que propone un lenguaje interdisciplinar con la música y pone la música en la propia escena. No solamente, no con una partitura creada para la obra, sino con una vivencia de los músicos en la escena, en un diálogo con los cuerpos de los actores. Eso para mí fue fundamental y fue como una columna en mi formación actoral. Entender y seguir buscando esos elementos que pueden dialogar sin necesidad de ser eh, uno reemplazo del otro, sino de verdad el diálogo de esos elementos. Entonces esta obra, la única escenografía concreta, digamos, que tenía era dos timbales, los timbales de la orquesta sinfónica en la parte de atrás del escenario y un contrabajo con toda la magnificencia que tiene un contrabajo en el escenario. Los actores, los cuerpos de los actores con un vestuario totalmente homogéneo, porque lo que importaba no era la construcción de un personaje con unos aditamentos, sino la construcción de un lenguaje expresivo desde la psicofísica, desde lo que queríamos narrar de esa historia. Son como dos elementos, los elementos fundamentales para mí dentro de los procesos formativos de esa renovación de los lenguajes, de pasar de ese teatro universitario a un teatro que ya con mínimos elementos se vuelve un teatro poético, un teatro donde el protagonista es el mensaje que el cuerpo del actor da, ¿sí? Desde una conciencia de los actores con su cuerpo. Y la parte fundamental de esa implementación de la utopía, que fue crear escuela, donde era necesario adaptar todos los espacios, como todos los momentos, a que se generara eh, 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 la búsqueda de lo que se necesitaba para armar una escuela. Yo digo que yo tuve un momento para mí prodigioso, pues me encanta porque yo decía, surgió la necesidad de entender qué era hacer teatro para poder armar un currículo en la escuela. Entonces, no es que el currículo llegue a nosotros ya armado, sino que es desde la necesidad que tenemos con los directores que están ahí, con Luis Carlos, que fue nuestro primer director, con esos elementos que necesita el actor para entrar a hacer teatro, qué necesidades había para de verdad entender el arte escénico, el arte del actor. Entonces, ¿qué elementos se tenían que poner en un pensum? Entonces surge todo lo que es ya
de pasar de esa psicofísica a una expresión corporal, a una foniatría, que así se veía en ese momento, todo lo que es el trabajo vocal, en ese momento estaba muy condensado con todo lo que puede ser lo técnico, lo expresivo y lo creativo. Mm, eh, y apoyado todo esto, todos estos elementos técnicos para el actor en un apoyo desde todas las artes, que fue la historia del arte. Más que la historia del teatro, era la historia del arte, que fue un momento para mí y yo creo que para todos los que vivimos esta etapa en la facultad, que era ver una obra, una cátedra de historia del arte con tres maestros de historia del arte en la ciudad, que eran el maestro Rodolfo, el maestro Mario Yepes y el maestro Carlos Arturo Fernández. Los tres nos daban historia del arte. Era una mirada interdisciplinar del arte en la historia. Eh, y otro elemento fundamental, que Luis Carlos fue como el fundador de esto, en esta necesidad de los actores por entender el hacer teatral, fue algo que no se ha repetido en la escuela hace muchos años, en la escuela no, ya en la facultad, en el departamento, él eran los talleres, se me fue la palabra, los talleres, perdón Eduardo, los talleres centrales, un taller central que fue fundamental para todo el proceso de creación de la escuela, donde todos los actores que ya, siendo nosotros los primeros semestres, con los semestres que iban entrando, se generaba esa necesidad de crear este taller central, ¿sí? Para poder seguir generando esas necesidades que le íbamos pidiendo al currículo, al pensum, para adquirir más elementos a medida que íbamos avanzando en los lenguajes teatrales. Y a medida que también iba evolucionando esas puestas en escena, esas puestas teatrales que significaban unas nuevas búsquedas en esos lenguajes. Esos tres elementos para mí son como fundamentales en toda la historia que me dejó Luis Carlos como mi primer maestro y el que le tocó, digamos, sufrir las depresiones de esa decisión de vida, porque el maestro estaba para nosotros ahí en ese momento, porque era difícil tomar esa decisión de vida para uno. Uno empezaba y enfrentarse con uno mismo, con ese instrumento que tienes, con esa psiquis que tienes, entrar a pensar que ese va a ser tu profesión y el elemento con el cual vas a poder seguir hablando el resto de tu vida. Era un momento difícil y tuvimos a Luis Carlos como maestro con todo el apoyo de esa técnica, desde lo psicofísico, desde lo creativo, desde cómo entendía cuál era el rompimiento de lenguajes que había que hacer para poder crear esta escuela que nos diera el sustento que necesitábamos para entender los lenguajes teatrales para el futuro. Yo creo que hasta ahí, porque yo creo que Marlene también tiene muchas cosas que contarnos de toda la experiencia que ya los semestres que siguieron ellos tuvieron. Bertanelli, maravilloso. Realmente todo lo que narras muy puntualmente como, digamos, separas aspectos que estaban tan integrados también y los logras separar como aspectos fundamentales, ¿no? Y sobre todo, yo creo que recordando el taller central al que aludías, recuerdo mucho, por ejemplo, que se convirtió, yo diría, como en el primer laboratorio que tuvimos, ¿no? Porque finalmente era el lugar donde todos llegábamos, todos los niveles, digamos, de actuación, en fin, y se estudiaban temas muy complejos, ¿no? Que requerían un nivel de experimentación. Recuerdo, por ejemplo, el tema de la semiología teatral, ¿cierto? Yo creo que eso generó toda una ruptura, un cambio de paradigmas, en fin, y eso había que analizarlo, eso había que trabajarlo y todos éramos, y además generaba una comunidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto que me parece determina también un carácter investigativo de estudio, ¿no? Permanente sobre las cosas. Sí.
Muchas gracias, Adeline. Aquí estamos, aquí seguimos. Así es. Marlene, bienvenida. Muy bien, bueno, buenas noches para todos y qué rico escuchar a Berta y poder también escucharte, Eduardo, con toda esta presentación, este acercamiento a lo que ha sido el maestro Luis Carlos, lo que hizo y ahora un poco lo que queremos ver que dejó. Creo que Berta ha hecho un buen recorrido, digamos, de unos aspectos fundamentales y puntuales de lo que ha sido el maestro. Yo quiero, antes de empezar a profundizar y a entrar en, digamos, mi experiencia, pues agradecer infinitamente a Eduardo por esta oportunidad de participar en esta cátedra, por ese tema que para mí es un tema que me apasiona, el asunto de la pedagogía teatral, el asunto de la incidencia de este maestro en la formación, pero también en lo que ha sido para mí mis preguntas de investigación y de, digamos, de dedicación de vida a la formación teatral. Entonces, me permite a mí ver toda esa impronta, no solo que deja en la escuela, sino que está en mí como pedagoga, como investigadora. Entonces, es para mí esto una oportunidad de honrar su memoria. Y esto significa poder de alguna manera manifestar mi reconocimiento y gratitud como alumna y luego como colega de él a este maestro, ¿sí? Y creo que esos espacios de uno poder honrar y agradecer y expresar todo el sentimiento de gratitud y respeto, no tenemos mucho la costumbre de eso, ¿cierto? Entonces yo creo que a mí me emocionó muchísimo cuando me hizo la invitación Eduardo y dije, este es el momento para honrarlo, en ese sentido, esa memoria, resaltar, digamos, todo el aporte. Y cuando Berta habla justamente de esos inicios de la formación teatral en una universidad, de la definición de los programas, indudablemente Luis Carlos fue un eje muy importante en lo que significó la formación de los estudios teatrales en la universidad. Fueron varios los soñadores, los que se arriesgaron, sí, reconocemos a Mario Yepes, a Fernando Velázquez, a Gilberto Martínez, pero Luis Carlos para mí, digamos que dejó una impronta muy visible y de la que no somos muy conscientes en la escuela, y por eso creo que este espacio es muy importante para resaltarlo, ¿cierto? Para resaltar cómo esta escuela que tiene unas particularidades, que tiene unas características, digamos que se nutrió muchísimo de ese hombre que fue realmente un visionario, un avanzado. Si pensamos que hablamos de los años 80, yo llego a la universidad en el 81 y estoy con Luis Carlos ya 2 o 3 años después, porque yo tengo mi preparatoria y mi formación inicial, digamos, con Fernando Velázquez, pero realmente él estaba presente todo el tiempo, desde el inductorio, desde el acompañamiento en el trabajo incluso de montaje que hacíamos con Fernando. Quiero decir que no es solo ese maestro que está específicamente en tu clase, sino que es ese maestro que genera realmente una presencia y que puede inspirar, ¿cierto? Para lo que éramos esos jóvenes que iniciábamos en el teatro, ¿cierto? Que nos iniciábamos en esto, ¿qué era? Porque recuerden que hoy lo vemos muy normal, que tengamos programas, que hayan posgrados, que hayan doctorados, pero realmente en los años 80, pues la pregunta era, ¿y es que el teatro se estudia? ¿Y eso qué es? Y realmente teníamos que tratar de generar un espacio, y cuando hablamos de espacio es un lugar, un reconocimiento, un estatus, ¿cierto? Para el arte teatral. Y ahí, digamos, estos pioneros, estos maestros, y Luis Carlos tuvo una incidencia muy grande y una dedicación muy profunda. Entonces, por eso quiero resaltar como digamos, 2 o 3 aspectos de lo que son esos aportes y esa impronta del maestro Medina a la formación, no solo de los programas o la constitución y desarrollo de los programas, sino también esa impronta que deja en muchas de las generaciones que están nutriendo, ¿cierto?, el arte teatral y el movimiento teatral en esta ciudad y en este país. Quiero abordar esas influencias ya en la formación teatral desde 2 aspectos que Barba considera fundamentales en los procesos de aprendizaje.
y él habla pues de un aspecto técnico, ¿cierto? Y de métodos que constituye el saber y la estructura articulada digamos, de un conocimiento. Y por el otro, el aspecto ético, que es constituido ya por ritmos, exigencias, atmósferas en un determinado ambiente. Y creo que ahí hay un aspecto de Luis Carlos en lo que significa la ética del ser actor, del ser actriz, de ser hombre de teatro, que él la encarna, que él la lleva en su manera de ver el mundo, en su manera de hacer la vida, en su manera de respirar el teatro, en su manera de vivir el teatro, ¿sí? Y esa ética, esa manera de ver el mundo, lo mismo que lo que son sus aportes a nivel del cambio de paradigma, digamos, en la formación del actor, y lo que es su búsqueda de un camino, un método, ahí están los hilos invisibles que alimentan y de alguna manera sostienen lo que constituyen las características particulares de nuestros programas de teatro, ¿sí? de los 2 programas de teatro que tenemos, la licenciatura y el de maestro en arte dramático. Y esas características y particularidades de la formación teatral que él, digamos, desarrolla desde muchos frentes, como pedagogo, como director, como actor, como teórico, o sea, abordaba el universo no cerrado al campo del teatro. Ahora mencionaban el taller central de semiología. Yo recuerdo a un Luis Carlos Medina apasionado, eran realmente 8 talleres centrales, uno para cada semestre, y un poquito para los que nos escuchan o algo, pues esa estructura era realmente muy innovadora y bueno, tendrá que ver con lo que hablaré ahora más adelante, con ese paradigma de la formación como investigación, no la formas, y es el lugar de las universidades como espacios para crear conocimiento, no para reproducir conocimiento. Que esto es un salto de paradigma que se da en los 90, pero que Luis Carlos ya lo encarnaba en esa manera de abordar el hecho y la pregunta por el quehacer teatral. Entonces, es un hombre que se preocupaba por la poesía, pero también se podía estar preocupando, entonces, o interesando, ¿cierto?, por el cine, por la semiótica, o sea, era como que nos abría un poco una cantidad de ventanas al conocimiento, y vuelvo a insistir, estamos hablando de los 80, para las generaciones actuales, todo está al alcance de la mano, Google, los libros están en PDF, los bajas, estamos hablando de los 80, que acceder a un libro de teatro era muy complejo, pues no había mucho, no había muchas editoriales, ni había mucho ofrecimiento de libros, y eran estos maestros que de alguna manera nos abrían ese panorama y que nos hacían creer que era posible hacer teatro, creer en el teatro y vivir del teatro, ¿cierto? Y vivir en el sentido amplio, desde lo espiritual, lo emocional, lo físico y lo económico. Y para mí eso ha sido una cosa clave, o sea, sobre todo porque nosotros venimos de este inicio como estudiantes fundadores, donde pues la pregunta era: ¿usted qué va a vivir y eso para qué sirve y dónde va a trabajar? Y sí, o sea, realmente teníamos encima una sociedad y una cultura y unos imaginarios que estaban tirando de un lado a otro, y sí que necesitábamos un maestro, ¿cierto? Y unos maestros, pero en este caso un Luis Carlos, que es el maestro que ahora quiero resaltar, que estaban encarnando ese ir adelante con las uñas, ese ir adelante con la pasión, con el tiempo, la entrega. Entonces, realmente yo creo que ese aspecto de ético, de lo que genera en una escuela y que estaría en un grupo laboratorio, y que debe ser fundamental. Finalmente ese es el espacio, como el terreno propicio realmente para la creación, para la formación. Ese ambiente ético, en ese sentido de compromiso, de entrega, de respirar teatro, de entender la vida desde esa manera de ser y hacer el teatro, de impregnar disciplina, de estar intentando romper fronteras, límites, ¿sabes? De hacerse, no había tema, en cada taller central era distinto y no había tema en el que Luis Carlos no estuviera apasionado, o la imagen teatral, o la semiología, o Shakespeare, o ahora vamos a hablar sobre la quinesis, o ahora el tema es la música en el teatro, y eso era increíble porque cada uno de esos temas era como un espacio que se abría para él, para
la pregunta, la investigación, la exploración. Entonces, yo creo que se vuelve un maestro que te ayuda a descubrir el propio camino. Y ahí hay un cambio muy importante entre ese maestro que tú sigues, que te enseña una técnica y que parece que tienes que estar referenciando cada vez que haces. No, es un maestro que te ayudaba a descubrir tu propio camino. Y creo que esto es una impronta y un aporte fundamental, porque ese camino lo vas a construir a partir de lo que eres, a partir de lo que sabes, a partir de lo que quieres, a partir de lo que no quieres, a partir de lo que son tus bloqueos, son tus temores, es tu universo complejo, es tu universo familiar. Es decir, estás entendiendo que hay que encontrar un camino para, para ser hombre o mujer de teatro, para crear. Entonces, yo quiero resaltar ese maestro inspiración y que creo que ha estado en esta escuela que a pesar de los cambios, a pesar de que no todo va a ir igual, hay otro ritmo, otras necesidades, hay un crecimiento enorme, yo sí creo que en estas generaciones que pasamos por estos maestros hay una convicción muy profunda, ¿cierto? Y queremos transmitirlo a los estudiantes de que el aprendizaje, el conocimiento y la formación y el aprendizaje del arte no es solo un asunto de técnicas o de métodos, o es un asunto de ambiente, es un asunto de crear condiciones, es un asunto que hablaríamos nosotros en términos curriculares del currículo oculto. No aquello que está en la estructura, en la clase, en el curso, en la nota, sino realmente eso que como que absorbes de ver a ese maestro, de escucharlo, de poder salir después de una clase y seguir hablando, de no tener afán de correr a salir porque se terminó la clase y querer seguir. O sea, que te abre el apetito, que te genera deseos de conocer, de hacer y de buscar tus propios temas, tus propias preguntas. Yo creo que ese es un aspecto que hay veces olvidamos reflexionar, ¿cierto? Y que en las estructuras que crecen y que programas y cursos y se abre un programa aquí y allá, olvidamos esa base de comunidad, eso que nos hace realmente espacio de aprendizaje, de espacio para la creación y sobre todo espacio para el ser, o sea, para ese actor, hombre, mujer que hay ahí, que quiere, digamos, encontrar en el arte una manera de vivir y también una manera de estar en el mundo y una manera de hacer el mundo y una manera de crear el mundo. Entonces, bueno, ese es un aspecto que quería resaltar. El otro tiene que ver justamente con lo que digo, ese cambio de paradigma. Sabemos que en el siglo XX se da un cambio de paradigma en la formación, digamos, en la concepción de la formación del actor y en el teatro en sí. Y el actor entra a ser el eje fundamental. Todos estos movimientos que generan desde Stanislavski, bueno, pasando por todos sus grandes creadores de pedagogía y de nuevas formas teatrales, pues pusieron al actor en el centro, en el eje del teatro. Ya no es el texto, ya no es el director, no es la puesta en escena, es el actor. Y en ese paradigma inicial estaba muy instalado toda la pregunta y la búsqueda de Luis Carlos Medina, pero llevada hasta el máximo, llevada hasta el agotamiento, hasta el cansancio, porque hay que decirnos, nosotros sabíamos a qué hora entrábamos a la universidad y no teníamos ni idea a qué hora íbamos a salir. O sea, era tal que nosotros decíamos, ya no conocemos la luz del sol. O sea, entrábamos muy temprano y salíamos en la noche. Pero hacía parte justamente de entender que es el actor el eje de la formación y de la creación y cómo desarrollar ese instrumento creativo. Entonces ahí entra ese paradigma de entender la formación y la creación como investigación, no un asunto como de resultados de modelos preestablecidos, sino de buscar nuevas formas. Esto hoy también es como, hombre, sí, claro, normal. No, pero así no era. Cuando estamos empezando, esa no era la manera ni cómo se entendía el teatro, ni lo que, digamos, se podía
ver en el mundo. O sea, ese concepto de ese teatro más performático, de ese teatro que busca unos lenguajes y que enfatiza mucho más en la dramaturgia del actor, en la dramaturgia del espacio, en la generación de rupturas y cambios en los paradigmas frente a un tema, frente al cuerpo, frente a paradigmas, digamos, que se tienen que romper en lo político, en lo social, en lo moral, en lo religioso. O sea, preguntas que te atraviesan el cuerpo y que atraviesan la escena, visto desde esa idea de la creación y la formación son investigación. Y lo que decía ahora, ahí se está adelantando él a lo que la universidad en los años 90, digamos, hizo el salto de cambiar de paradigma, dejó de ser una universidad que, digamos, reproducía y transmitía conocimiento a ser una universidad que se plantea creadora, productora de conocimiento. Y esto significó poner la investigación en el eje o en el centro de la formación. Esto en el 90, pero es que él ya lo venía explorando y haciendo desde los 80, ¿sí? Y digamos que ese tránsito nos quedaba fácil porque así habíamos entendido la formación. Entonces, de alguna manera ya se creaban esos laboratorios. Es decir, hacíamos investigación, creación artística desde hacía mucho tiempo. Lo que ahora sucede es que nos toca formalizarlo, bueno, y enriquecerla y generar modelos que puedan ser evaluados, revisados o por lo menos entrar en los estándares o categorías o estructuras, digamos, que miden de un conciencias o bueno, de un código, lo que sea, pero la investigación, creación desde el trabajo del cuerpo, desde el trabajo de la búsqueda de lenguajes, estaba ya en él, y así es como asumía un montaje. O sea, el montaje, sea la maestra o haya sido Jacobo La Sumisión, que fue el montaje que hicimos con él y que fue un periodo de más de un año, año y medio que hicimos de trabajo y luego de presentaciones, realmente él no partía, cada texto era el texto fuente, pero la creación realmente la hacía el actor. Y esto ahora parece normal, natural, pero no, devolvámonos, esa no era la manera tradicional ni de hacer el teatro, ni de entenderlo, ni de enseñarlo, y apenas estábamos construyendo una escuela, quiero decir, se estaban buscando modelos para aprender, estaba la creación colectiva, digamos, como un modelo un poco más claro, pero él es que rompía eso porque estaba trabajando desde el cuerpo, porque estaba quitando la palabra, porque empezaba a buscar estructuras que rompían el orden del texto, que rompían la lógica del lenguaje, que rompían la lógica, digamos, de los diálogos. Ahora, esto viéndolo ahora, yo lo veo muy, muy claro y digo, ahí está la impronta. Cuando lo vivíamos era bastante complejo, porque hay veces decíamos, llevamos 8 horas ensayando, probando por este lado, probando por esto, probando cambios en el ritmo, probando cambios en los niveles, probando cambios en los lenguajes, o sea, en todo, pero no sabíamos, parece que no sabíamos para dónde íbamos. Realmente eso es investigación, uno tiene parámetros, pero ¿sabe a dónde va? Pues no, porque para eso va a investigar y va a crear. Si ya sabe para dónde va, no lo va a crear. Otra cosa es que no tenga método, que sí, pero ahí, digamos, estaba esa base que te dice, tú debes empezar a entender el arte más como una pregunta, más que como respuestas, como preguntas que abran caminos, ventanas, oportunidades. Entonces, yo creo que ahí ese paradigma de la investigación en la creación y la investigación en la formación tiene Luis Carlos Medina una base, un asiento que genera o que abre la posibilidad de estudiantes y luego egresados y profesores y docentes como nosotros que pasamos por esa experiencia y estamos de alguna manera preparados. Yo hago aquí un paréntesis. Por ejemplo, cuando José Sánchez llega a Medellín, invitado, ¿cierto? Por Luis Carlos y obviamente por una institución que lo facilitó y las personas que estaban ahí para hacerlo, pero él va a Manizales y se encuentra con José y ve en él un hombre que está en una búsqueda similar, rompiendo paradigmas, buscando otras maneras de entender la dramaturgia, de generar otros textos y lo invita. Y cuando José viene a la universidad encuentra unos estudiantes preparados por Luis Carlos Medina para meterse a explorar lo que José Sánchez estaba apenas desarrollando en términos de lo que es toda su escritura sistémica y todo lo que tienen que ver sus ejercicios y sus formas y todo, lo empezó con nosotros. Pero tenía unos estudiantes que estaban listos a entrar a la escena y a explorar y a buscar y que no se asustaban, digamos,
y que se pudo establecer ese diálogo. Entonces yo creo que ahí nos dejó una impronta y a la vez una experiencia muy, muy valiosa que forjó unas generaciones como las que estamos nosotros, dándole a una institución y a una formación y a un movimiento teatral, ¿cierto? Esa garra, ese empuje y esa idea de buscar un teatro propio, un lenguaje propio, de no tener temor, digamos, a romper, a fracasar, ¿sí? Porque es que parte del trabajo y del hacer del teatro no es ir a un sitio seguro, es realmente salir del sitio seguro. Eso realmente es el lugar del arte, ¿sí? Entonces ahí, digamos, quería resaltar eso, creo que ya llevo un montón de rato, yo le advertí a Eduardo que me debía avisar porque me puedo quedar y sentar en la palabra un rato. No, terminaré con el asunto de lo que es la técnica y el método, ¿cierto?, que él estaba buscando. Y quiero resaltar una cosa, Eduardo era autodidacta, pero yo quiero diferenciarlo en la autodidacta, como diría Barba, no de aquel que, digamos, no va a una escuela, pero aprende de otra manera los modelos que se transmiten en una escuela, las técnicas, las teorías, no. Él hablaba, Barba, de una autodidacta como Grotowski, que está creándose nuevos territorios escénicos, nuevas preguntas, o sea, que se está saliendo del lugar preestablecido, de lo que ya está probado, del camino, y está intentando crear nuevos territorios. Esos son los que crean otros lenguajes, son los que dan el salto, digamos, al arte, esos son los que dan los saltos en la formación de otro tipo de actores, y yo creo que Luis Carlos justamente estaba buscando encontrar también su propio territorio, y cuando se arriesga a una obra como, digamos, La Maestra, y la hace solo a partir del movimiento, con unos cuantos elementos como vestuario. Yo recuerdo cuando estuvimos en el Festival de Nuevo Teatro en Bogotá y ustedes iban, estuvimos allá, fuimos los estudiantes y los veíamos a ustedes ahí ya como los que nos representaban, ¿cierto? Y el impacto que generaba una obra, porque no estaba trabajando un texto, no estaba trabajando sobre un lugar seguro, un lenguaje, un modelo, una técnica más stanislavskiana, pero digamos, mucho más en sentido realista. Esto se volvía algo extraño, pero que atraía, que movilizaba, así como hoy podemos ver ese poder de lo performático, ese poder de crear universos en la escena con otra potencia, que pueden alejarse muchísimo del referente, digamos, real o cotidiano, y que están creando universos que crean cortocircuitos, ¿cierto? En el cerebro del espectador, en la sensación, en su cuerpo, ¿sí? Entonces, esa obra, digamos, rompía con ese, porque era movimiento, no había casi texto, y luego también fuimos con Jacobo La Sumisión a Cali, y el maestro Buenaventura decía, ¿por qué no decíamos frijoles o papas en vez de patatas? O sea, todavía una discusión mucho que va en la forma y no en la ruptura frente a unos lenguajes, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido Luis Carlos tomaba riesgos, iba hasta las últimas, y en esa búsqueda de ese método, realmente al poner el actor y la actriz en el centro de la creación, entonces hace todo este trabajo que ahora tú, Berta, describías, que tiene que ver con la psicofísica. Nosotros teníamos esa escuela en la que estábamos, ¿no?, donde actuación, técnica corporal y expresión corporal era un solo bloque, y lo dirigía el mismo maestro. Por lo tanto, nosotros estábamos con Luis Carlos como 20 horas a la semana, o sea, sí, o sea, era con él era todo, y todo. Ahí habían unas ganancias, obviamente la escuela luego hace unos replanteamientos y ajusta, pero el valor de cómo estaba obligando un cuerpo que tiene una voz, la voz donde se instala en ese cuerpo, un cuerpo que se conecta con sus emociones, con su postura, con su tono. O sea, este método que Luis Carlos llamaba o denominó psicofísica, que partía de movimiento mecánico, movimiento orgánico y movimiento expresivo, estaba ya también adelantándose a algo que
la neurociencia, la psicología, la física cuántica, o sea, ha demostrado hasta la sociedad, y es que realmente hay una interconexión profunda entre el cuerpo, el pensamiento, la emoción, es decir, que somos un sistema, no una constitución de partes, mente, huesos, bueno, esqueleto, músculo, no. Somos un sistema y el cuerpo incide mucho más en el cerebro, y eso ya lo ha demostrado la neurociencia, mucho más de lo que imaginamos. Y estábamos hablando de una década en la que todavía estaría la pregunta entre separación cuerpo-mente, ¿cierto? Y entonces la mente, digamos, tenía ese lugar preponderante en la razón. Como él nos obligaba a sentir el cuerpo, a reconocerlo, y a reconocerlo hasta el cansancio, quiero decir, llevar a los límites para poder romper con nuestros propios paradigmas, para poder romper con nuestros propios, digamos, comodidades, ¿no? Donde no veíamos las potencialidades de ese cuerpo, o esa ruptura del movimiento que moviliza la emoción que transforma o afecta el sentimiento que te mueve a una experiencia que te conecta con una manera de ver el mundo. Es decir, esto que hace parte también de, digamos, toda mi investigación y lo que vengo implementando, pero yo lo veo muy claro en esa búsqueda de Luis Carlos, ¿no? En esa búsqueda de ese instrumento de creación, que desarrollarlo, crear un buen instrumento y aprender a usarlo. Finalmente es la tarea del actor. O sea, un músico tiene un buen piano y aprende a tocar el piano, no tiene que crear un piano, pero es que el actor, este es su instrumento de creación, por lo tanto tiene que construir un instrumento creativo. Y esta es una impronta y una característica de esta escuela. Ahí va también. Primero, esto es una escuela, las que tenemos, los programas son experimentales, son mucho más laboratorios, y está reconocido en todos los encuentros de escuela y en todos los visitantes y maestros que nos vienen. O sea, es una escuela que tiene una orientación mucho más como una escuela experimental, ¿cierto? No es una escuela basada, digamos, en enseñar técnicas o en trabajar a partir de géneros, ¿sí? Sino que es una escuela que trabaja sobre el eje del cuerpo, que trabaja a partir de preguntas, de temas, ¿sí? Y que moviliza, digamos, toda esa estructura que llevaría a un tipo de actor, que es el que surge con ese cambio de paradigma del siglo XX, un tipo de actor creador, un tipo de actor que produce dramaturgia, ¿sí? Que genera dramaturgia textual, dramaturgia corporal, dramaturgia espacial, dramaturgia kinestésica, ¿ves? O sea, que finalmente es el artífice realmente primero y último de toda la creación teatral, y que tiene que reconocer y saber cómo hace ese trabajo, y que tiene que tener como una amplitud en cuanto a cultura, en cuanto a experiencias, en cuanto a acercarse a otro lenguaje. Hoy hablamos de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, como una cosa que debe estar en los programas, pero él estaba buscando y entendiendo que la creación, o que cualquier objeto o acción de conocimiento está atravesado por muchos planos y muchos saberes y muchas posibilidades de enfoques, con toda la riqueza, digamos, que puede haber de conocimiento, y que vienen de distintas disciplinas. Y efectivamente nuestra escuela tiene un énfasis en el trabajo corporal, en el énfasis del trabajo del actor, la creación desde ahí, en ese elemento experimental y en esa experiencia de formación, digamos, de un tipo de teatro que está buscando crear nuevos lenguajes, romper, impactar, generar nuevas formas, y que nos lleva a la creación de una maestría o una especialización en dramaturgia, una maestría en dramaturgia y edición, con unos enfoques que van en esta misma dirección, ¿cierto? Que justamente buscan integrar el concepto de puesta en escena y dramaturgia, no como saberes separados, sino realmente buscando mucho más todo lo que los une que lo que separa, porque cuando escribes hay una puesta en escena implícita. Cuando llevas a la escena algo, hay una dramaturgia, incluso textual o espacial, implícita. Es decir, realmente yo siento muchísimo a Luis Carlos en nuestra escuela, y lo repito, como esos hilos invisibles que están ahí dando
digamos, alimentando, como la savia, ¿no? Que aunque ya no esté en su presencia física, es que ahí quedan esos hilos, esa savia que ha nutrido y que nutre para que la escuela siga su camino, no es para quedarse añorando un maestro o si el maestro se fue ya no hay escuela, que eso me parece es otro aspecto valiosísimo de la formación nuestra. Nosotros teníamos 4 grandes maestros ahí con posturas, visiones, carácter, conocimiento, pasión, que entraban a generar unas tensiones, pero tensiones creativas, dialécticas. Hay veces se podían ir a tensiones personales, pero finalmente siempre pusieron en primer lugar el arte y la formación y nos dan una escuela en la que no dependemos de un maestro. No es que ahora no está Enrique Buenaventura, entonces ya, ¿qué pasó con la escuela que dirigía Enrique? Entonces, porque se vuelve como la escuela de un maestro con una impronta muy fuerte. La impronta de él es busque su camino, genere procesos de creación, rompa paradigmas, vaya al límite, tenga compromiso, disciplina, ética, o sea, que es finalmente lo que veo yo que está como esos hilos invisibles que sostienen. Luego viene la experiencia de él como colega y ver cómo se comprometía en cada tema para tratar de darle una estructura, de poder dialogar con las estructuras universitarias, con lo que pedían, pero también la posibilidad de pelearlo y de ganar espacios para el teatro en una estructura universitaria que no fue fácil, digamos, ni para la institución recibirnos, ni para nosotros adaptarnos, pero creo que todos hemos salido ganando la institución, ¿cierto? Con la facultad y los estudios, en particular pues de artes escénicas, y digamos, los estudios que han encontrado también un lugar, ¿cierto? Una casa de estudios que los potencia, ¿no? Que también le genera limitación, como cualquier padre de familia, si el hijo no se libera un poco puede generar dependencias, pero que creo que con esa fuerte impronta del maestro en esos aspectos, pues tenemos escuela y formación y movimiento teatral muy vital para muchísimo rato. Bueno, la verdad que yo me he sentido, y les decía ahorita, cada vez que escucho a alguien que trabajó con Luis Carlos, siento que no lo conocía, a pesar de haber vivido con él, ¿cierto? De recibir tanto de él, ¿no? Pero digamos que me parece que ese título de decir, bueno, ¿cuál es la incidencia teatral a partir de la formación de Luis Carlos, pero igual la carrera que cada una de ustedes ha llevado a cabo, ¿cierto? El nivel de autonomía también con el que han desarrollado todos los procesos académicos, pedagógicos, investigativos, pues me hace pensar, y por lo que están diciendo que también Luis Carlos pensaba en una escuela abierta, ¿no? Finalmente, y yo creo que recuerdo mucho, en mi casa no hablábamos nunca de nada de lo que pasaba en el lugar que compartíamos, porque fui estudiante también y después fuimos colegas, y esa razón ética me pareció siempre un asunto asombroso, ¿no? Incluso como colegas discutíamos, ¿no? Por la universidad, pues lo importante era la institución, la clase, el curso, el pensum, qué significaba la escuela en el país, ¿no? Entonces yo creo que escucharlas también me genera como volver un poco a sentir esa pasión, ¿no? Que a veces también pues los tiempos cambian, no quiero decir que sean mejores o peores, no se trata de eso, sino que de alguna manera a lo que refería un poco Bertanelli, el nivel de utopía que existía en ese tiempo por construir escuelas, ¿cierto? Como tú también lo planteas, Marlene, por construir como una base teórica, unos cimientos, por generar el conocimiento, ¿cierto? Era tan imperioso, ¿no? Que estábamos en una etapa, yo diría, muy privilegiada, ¿no? Realmente. Hay dos cosas que quisiera como hablar un poco, también hablando un poco del tema de lo autodidacta que fue Luis Carlos, me agrada mucho que hayas hecho esa aclaración también, Marlene, en ese sentido, ¿sí? Que lo planteas. Y recuerdo mucho cómo Luis Carlos tenía una voluntad y una bondad muy grande, era muy generoso, ¿no?
De ahí que Rosa, pues la mamá, nuestra madre, fuera una mujer también como hospitalaria, ¿no? Yo creo que Luis Carlos era muy buen anfitrión en la casa y llegaban grupos de Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, México. Yo no sabía ni por qué llegaban, yo estaba muy niño, pero veía todo esto y Gilberto Martínez y estaba, bueno, una cantidad de gente del teatro de la ciudad, ¿cierto? Y de alguna manera se generaban experiencias tan fuertes de convivencia, ¿no? Que alrededor del canto, la comida, las historias, la pasión, se veía era qué pasaba con el teatro latinoamericano, o sea, no era un problema de la localidad. Y yo creo que Luis Carlos tuvo esa capacidad de ver más allá de las montañas y conectó mucho el teatro nuestro y nuestra escuela justamente con otro montón de experiencias de las cuales, como decías Marlene, también empezó a generarse todo este movimiento ya hacia los posgrados, incluso hemos tenido maestros y referentes muy importantes, ¿no? Y yo creo que esa visión fue sustancial, me parecía que incluso muchos y muchas se han ido del país de alguna manera motivados por lo que generaba Luis Carlos también, ¿cierto? Que había unas experiencias que estaban afuera, ¿no? Que había que vivirlas, ¿sí? Y también yo creo que hubo un reconocimiento muy importante con Luis Carlos cuando 10 años después de su fallecimiento se crea, pues se le otorga el nombre de Luis Carlos Medina al Centro Cultural, perdón, al Centro de Documentación, perdón, de la Facultad de Artes. Y justamente mi madre en ese momento lo que decide es que se entregue el legado de Luis Carlos, no a nosotros los hermanos que hemos hecho teatro también, que hemos estado cerca, no, a la institución. Y se hizo todo un trabajo, en ese momento estaba Clara Mónica Zapata de decana, y se hizo como todo un trabajo, Lucrecia, que hacía parte del centro de documentación, se creó un equipo, empezaron a trabajar alrededor de todos los documentos que Luis Carlos tenía. Y finalmente encontraron entre textos teóricos, textos de teatro, obras de teatro, teoría del teatro, análisis del teatro, expresión corporal, actuación, dirección escénica, semiología, vestuario, antropología, seminarios, congresos, festivales, conferencias, talleres, o sea, toda una documentación alrededor de esto, arte, historia del arte, literatura de diversas áreas del conocimiento, bueno, fotocopias de toda índole, manuscritos, y finalmente incluso material fotográfico, registro, ¿no? Que de alguna manera fue un aporte también al centro de documentación. Creo que ellos dos de alguna manera pensaban justamente en los estudiantes, que se tenía que crear escuela. Mi madre no estaba ajena a nada de esto. Entonces, creo que incluso a esos niveles se llegó, ¿cierto? Se sabía que había un compromiso institucional muy fuerte. Entonces, yo diría que fue un asunto muy legítimo de Luis Carlos, realmente. Y pues yo tengo una pregunta de alguna manera también que quisiera escuchar de ustedes, una respuesta, y es que de alguna manera a partir de lo que ustedes están hablando me gustaría saber cómo era una clase, cómo era un ensayo de Luis Carlos. Yo recuerdo que él en la casa era muy metódico, todas las noches llegaba, tenía su escritorio con una cantidad de lapiceros, le encantaba todo eso porque llegaba, rayaba, analizaba un texto, en fin, pero preparar la clase y generar un diario a partir de ahí, estar en la clase, recibir de los actores y las actrices, volver con preguntas, ¿cierto? Tareas, volver a la clase, o sea, yo veía que era una vaina impresionante, inagotable, ¿no? Permanente estudio. Entonces, creo, me daba la impresión como que la clase también era un poco ese laboratorio, ¿no? Como decías también Marlene, pero digamos, ese orden, ¿cuál era en ese rigor que él manejaba? A ver, si quiere Un comienzo ensayo, por ejemplo, ¿no? contando, por ejemplo, nosotros, pues que además fuimos el primer grupo que llegó como a la escuela. Era como les dije ahora, tuvimos por ahí un año donde el trabajo era intenso sobre lo corporal y lo psicofísico. O sea, cómo entender tu cuerpo en la mecánica, tu cuerpo orgánico y tu cuerpo para poder expresar. Entonces,
la clase comenzaba siempre, y de ahí, digamos, siempre he tenido ya, yo también en mis clases todo ese, que yo lo he comparado siempre como con una fiesta, ¿cierto? Una fiesta comienza, se recibe a los invitados, hay un momento álgido, álgido en la fiesta, ya lo manejan a nivel de sintetizadores y todo para subir el beat de la gente, y cuando necesitamos que se vayan apagando, también Luis Carlos podía manejar todo lo que fuera, digamos, el ensayo de una obra o una clase en sí a ese nivel. O sea, de entrar y de podernos empezar a sacar de nuestra cotidianidad, de que éramos, en general éramos estudiantes en ese momento que empezábamos y algunos teníamos otras cosas por fuera, pero era llegar a que, listo, si llegamos aquí, se inicia como... Perdón, Bertanelli, el audio no lo... Se me fue, no, ahora ya. sí, sí. Se acabaron esta carga. Sí, era todo el proceso de llegar y enfrentarte desde la expresión, desde la psicofísica, porque eso fue primero antes que la expresión corporal, cómo te vas a encontrar contigo. Es ahí donde inicia todo el proceso. ¿Cómo te vas a encontrar contigo misma? ¿Qué quieres expresar? ¿Qué quieres decir? ¿Sí? Todo lo que podíamos construir a nivel de los ejercicios de movimiento, ya pasando a esa organicidad, era desde una emoción y una percepción que teníamos nosotros, que traíamos como ese bagaje de nuestra historia personal para poderla empezar a poner ahí, digamos, en cuestión para uno mismo. Porque hay una cosa muy bonita que rescato de lo que decía Marlene, de lo de la ética. Y yo creo que de ahí se funda esa formación, en que seamos unos actores éticos, en que seamos unos actores que tengamos claridad de cosas que queremos contar, que cosas que queremos decir, que si vamos a llegar a un espectador, tengamos claridad de qué vamos a decirle a ese espectador, qué vamos a experimentar con ese espectador. O sea, y muy desde el ser, ¿cierto? Desde esa unión con uno mismo. Y esa ética, por ejemplo, para esa ética no hay Google que valga, porque eso es una cosa que surge de un reconocimiento, de un proceso y un reconocimiento de uno. Entonces, una clase era así, era muy intensa, como les decía ahora, uno terminaba fundido porque se sudaba a mares, ¿sí? Que a veces, como dijo Marlene, uno de pronto no entendía para dónde va esto, esa necesidad de poner todo en el cuerpo, pero para dónde vamos, ¿cierto? Que se podía llevar hasta una semana entera para uno entender, claro, estamos buscando este momento, ¿cierto? Este momento, digamos, si estábamos ya en el proceso con la obra, cogíamos por partes este momento, qué es lo que nos dice este momento, cómo lo pasamos por el cuerpo y cómo lo vamos a expresar. Eran ensayos que se podían como entrar de mañana y salir en la noche, o sea, nos pasábamos a vivir a la universidad, intensos, ¿sí? Pero uno sentía que ese laboratorio, lo que salía de ahí, no era una definición de alguien que te decía qué tenías que hacer, sino que era el producto de todo el trabajo que estábamos haciendo. O sea, era algo que tenía que ver conmigo. Lo que salía allí directamente era una producción de los actores. Era muy, muy intenso. Yo me acuerdo momentos muy de crisis así de no damos más y de pronto desde el mismo estado corporal pasar a un estado más reflexivo para medir las energías ahí, medir las energías corporales, poder pasar a ese estado más reflexivo y adquirir elementos para continuar, ¿cierto? Un ensayo era como una fiesta, un inicio, un desarrollo y un fin ahí con toda la energía y saque toda la energía y saque todo lo que quiera experimentar, las preguntas que tiene, ¿cierto? Para que las pase por el cuerpo, para que las pase por una acción y eso debe llegar como a una expresión que es propia.
Bueno, yo empezaría diciendo, Eduardo, que es que con Luis Carlos tal vez no podemos hablar de clases, porque no caben en el modelo, digamos, que podemos referenciar de clase. Cuando se es un maestro, incluso tienes esa experimentación, esa búsqueda, esa pregunta, esa mirada aguda para ver más allá, para ver qué quiero. Estamos hablando de alguien que por eso luego tiene que leer, escribir, hacer gráficos, porque yo siento que desde ese lugar del pedagogo y del maestro, digamos, en esa formación, estaba viendo en cada uno de nosotros unos cuerpos con bloqueos. Entonces, como diría Grotowski, el trabajo del actor no es poner, es quitar. Y entonces ese trabajo de quitar es muy, muy largo, porque es quitar en bloqueos desde lo anatómico, desde lo físico, desde lo emocional, desde las maneras de ver, desde los paradigmas, desde los imaginarios, ¿entiendes? Y entonces él estaba proponiendo siempre ejercicios que eran para este grupo de actores en lo que veía en cada uno. Había, claro, una estructura general que más o menos podíamos conocer. O sea, indudablemente siempre había un calentamiento inicial físico que pasaba, que era variable por elasticidad o por disociación, ¿cierto? O por trabajo de contrapesos, o sea, todo porque él estaba realmente trabajando mucho ahí, pero yo siento que además es lo que yo he venido desarrollando también en el trabajo, es que estás trabajando más, en mi caso, desde un principio pedagógico. Entonces, que debe generar un tipo de cuerpo de actor. Y yo creo que él estaba viendo todo esto que había en nosotros y estaba pensando qué tipo de instrumento. Y ese instrumento pasa por lo físico, lo emocional, lo anatómico, lo psíquico, lo espiritual. O sea, qué tipo de instrumento. Entonces, imagínate lo que eran las clases, pero para poder romper o avanzar en eso que tú tienes, no es solo que mi cuerpo se estire más, éramos gente muy joven, por lo tanto en general son cuerpos sanos, vitales, o sea, pero es que el trabajo iba más allá y que conectaba, cuando empezabas a entrar a la parte de lo orgánico, empiezas a sentirte que ya no es solo un movimiento, que ahí hay un nivel energético, que ahí hay una vibración, que ahí hay un tipo de respiración, que ahí hay un movimiento que empieza a ser más allá de lo, digamos, mecánico. Y entonces empieza un trabajo de desgaste mayor, y en el sentido, digo, positivo de esa búsqueda. Hay veces en la quietud y en un nivel de atención, de enfoque, de conciencia, de distintos planos, puede un actor sudar más y estar más agotado que si brincara 10 veces, porque está comprometido en muchísimos más planos. Entonces, como él trabaja esos planos que no te abarcaban solo lo técnico, digamos, en términos de un movimiento, sino que estaba abarcando todos los planos, vuelvo a repetir, de lo físico, de lo fisiológico, de lo anatómico, del tono muscular que afectaba a la respiración, que afectaba. Entonces, ahí viene en esa parte orgánica, ¿cuánto podía durar eso? En una clase tú dices, hago este ejercicio, luego paso la... No, es que ese proceso podía durar 1 hora, 2 horas, que dependía de estos instrumentos particulares, o sea, de estos seres, qué cantidad de resistencias, de bloqueos, qué tipo de cuerpos cotidianos, culturales, cuerpos, es cierto, qué paradigmas hay en esos cuerpos que hay que... porque para lograr un cuerpo, en términos ahora de barba preexpresivo, donde instalar luego un nivel expresivo, donde instalar la última etapa de lo que era el recorrido, porque de ahí nosotros teníamos que volver eso, una imagen, una improvisación, una situación, una historia, o sea, eso tenía que pasar. Entonces es como si estuvieras haciendo un proceso de formación de actor en cada clase que va pues desde ese reconocimiento hasta el final. Y claro, entonces, cuando tomamos el trabajo del texto y solamente el análisis y tratar de verlo y ver videos y ver películas y ver imágenes y pensarlo desde otro lado y mirar el impresionismo, o sea, la semiótica, porque eso era de mirarlo como con todas las lupas que ya no sabíamos ni qué veíamos, pero imagínate lo que estaba abriendo las ventanas y no era cómodo mientras estás ahí, claro, porque justamente tú tienes resistencias, pero luego entiendes la dimensión de eso y el propósito y lo que logran y el tipo, digamos, de actor o actriz o de creador que va a surgir luego.
Entonces, claro, con Jacobo, o sea, no podíamos, trabajábamos una cantidad de improvisaciones para el personaje y para una situación, pero recuerde que siempre teníamos que estar con un cuerpo que había pasado por un proceso de calentamiento, de amplitud en sus capacidades, o sea, motoras, físicas, respiratorias, más un trabajo que empezaba a obligarte a dejar el afuera y a conectarte contigo, y luego tratar de encontrar un montón de formas, de lenguajes. Entonces nosotros con Jacobo la sumisión, por ejemplo, casi que ya teníamos que presentar al final y todavía nosotros no sabíamos qué íbamos a presentar. Sabíamos improvisado, teníamos imágenes, teníamos situaciones, teníamos ideas, y luego nosotros mismos dijimos, tenemos que armar porque algo tenemos que, y de todo eso empezamos a armar lo que era la estructura y se presenta en Jeringonza y o sea, teníamos que hacer todo que también era algo difícil, novedoso y que rompía también con un montón de estereotipos o paradigmas o modelos o ideas también de lo que sería el teatro, ¿no? En términos del diálogo, en términos de la palabra, en términos de la voz, pues ya se entra en otros planos de la vocalidad, de la sonoridad, de la vibración, del impacto. Es cosas que hoy, sí, claro, las vemos que las exploran en todos los laboratorios, pero devolvamos, estamos hablando de los años 80, o sea, para entender esa dimensión. Perdón, sí, voy a pasar entonces a la lectura de la segunda parte de la hoja de vida de Luis Carlos y ya damos pie a las preguntas. Tenemos dos preguntas y una apreciación. Bueno, Luis Carlos se destacó como director, como obras como Los oficios del hambre de Miguel Torres, o sea, quiero decir, como director, digamos, tanto un poco antes de abordar el tema de la escuela, como obras también dentro del proceso académico y posteriormente obras que incluso ya con proyectos que él adelantó por fuera del trabajo académico. El espantapájaros que quería ser rey, de Agustín Malfatti, Las medallas del general, la primera versión, Picnic en el campo de batalla, de Fernando Arrabal, Gestos para nada, de José Sánchez Sinisterra, El conquistador o El retablo del Dorado, de José Sánchez Sinisterra en el 1992, Carros sin frenos, de Clara Lopera, y Nudos Desnudos, de Joan Casas. Esa obra se llevó a cabo pues en 1995, realmente fue la última que llevó a escena. Y bueno, dirigió como ya docente la sección de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, la maestra, como decíamos, de Enrique Buenaventura, con un amplio reconocimiento en festivales de teatro y a nivel institucional. Esto fue en 1982, El retablo del flautista, de Jordi Texidor, Jacobo, la sumisión, de Eugenio de Ionesco, fue en 1986, El porvenir está en los huevos, en 1989, Comedia repugnante de una madre, de Stanislav Witkiewicz, en 1990. En cuanto al cine, digamos, pues bueno, yo acabo un trabajo por una cabeza, La ceremonia. Este fue un proceso muy importante porque Luis Carlos se enfrentó ya al tema de lo audiovisual, tomó un material de Gilberto Martínez, digamos, y lo adaptó y con ello llevó a cabo pues La ceremonia, un trabajo que además fue hecho con una gestión muy importante a través de Colcultura en ese entonces, con los equipos móviles que tenían de televisión. La mujer en la historia fue un guión y pues la dirección de la parte teatral, él la realizó, que fue un video documental realizado por la profesora Beatriz Vélez para el Departamento de Psicología de la Universidad de Antioquia. La vida en las tablas fue una preproducción, una producción, y realizó la edición de un programa sobre teatro para el Centro de Televisión de la Universidad de Antioquia. Y con Jacobo la sumisión también se hizo un guión y una edición en video de la puesta en escena dirigida por él mismo. Recuerdo cómo este trabajo se filmó en el Teatro Universitario Camilo Torres en ese entonces. Bueno, Luis Carlos además participó en diversos talleres y seminarios sobre diversas temáticas con maestros como Clay Barker, maestro inglés, Tony Coates,
que venía del trabajo con Eugenio Barba, con Eugenio Barba también, con Enrique Buenaventura, con Santiago García, por supuesto con José Sánchez Sinisterra, Sergi Belbel, entre otros. Y obtuvo becas, invitaciones y reconocimientos de instituciones nacionales e internacionales, lo que le permitió pues una cualificación permanente en su quehacer docente, investigativo y creativo. Con sus obras y su espíritu docente recorrió festivales, escuelas de formación en diversas ciudades de Colombia y otros países, en coordinación con el Centro Latinoamericano de Investigación Teatral, realizó un ciclo de lecturas. Realmente Luis Carlos, en ese ciclo de lecturas dramáticas, dio comienzo a digamos, forma de divulgar la dramaturgia iberoamericana en nuestro país. Bueno, entonces voy a dar pie a las preguntas que tenemos, que nos han enviado. Hay una de Edgar Barrera Montenegro. Dice, un saludo a este espacio. Es vital cada reflexión. Me gustaría más allá del tema trabajo del actor, actriz, ¿qué piensan estas dos maestras sobre los problemas futuros del teatro? Pregunta, en relación a la escena. Gracias. ¿Qué piensan las maestras sobre el futuro del teatro? Sí. Yo quisiera saber si aclaro un poco la Perdón, pregunta que debo decir de pronto, aclarar, dice, maestras, sobre los problemas futuros del teatro en relación a la escena. Siento que hay mucho temor, pero yo creo que es un temor que siempre ha existido desde que nació el cine, que era que el cine reemplazaba al teatro, ¿cierto? Ahora hay todo el temor con todo lo que tiene que ver con los hologramas, con todo esto. Pero yo digo que el actor nunca se reemplazará en el teatro. Espero que no me dé contra un muro algún día donde eso llegue a pasar, pero el futuro del actor en el teatro está en la medida en que él esté presente con lo que tiene para decir siempre. O sea, esa postura ética de la que hablaba Marlene es una postura que debe existir hacia el futuro, y eso nunca sacará al actor del teatro. O sea, los problemas del actor en el teatro del futuro es como la pregunta, o en el futuro del teatro, como la duda ahí con la pregunta, pero yo pienso que serán los mismos problemas con los cuales ha cargado siempre, que es la necesidad de ser ético y sincero con lo que quiere plantear en el escenario. Lógicamente, desde todo un proceso de reconocimiento como actor, un manejo de técnicas, ¿sí? Un manejo de todos esos elementos nuevos que nos pueda proporcionar la evolución de la tecnología, pero sin olvidar que el actor sigue siendo el centro. Yo vería la pregunta de esta manera. Yo creo que el teatro no enfrenta problemas a futuro. O sea, el teatro arrastra los problemas de una sociedad, de unas estructuras. Cuando digo los arrastra es que está como el teatro es un poco esa conciencia, es ese espacio de drenar, es ese espacio donde tienes la posibilidad de salir del ahogo, digo, en una sociedad, en una cultura. Entonces, el teatro va a tener que vivir porque es que ese es su hábitat natural. Las situaciones políticas, sociales, económicas, la formación, las preguntas por el ser, las preguntas por las nuevas formas, digamos, de existencia, las preguntas por los derechos, las preguntas por toda esa problemática de las preguntas económicas, las preguntas por lo profesional. O sea, pero es que el teatro como tal no tiene, es que es parte de esa labor de él de hacerse preguntas y de sobrevivir, justamente porque una cultura y una sociedad
ha demostrado que lo necesita. Es que es de lo poco que le queda a la humanidad realmente para poder, cuando cae al fondo, tener un poco de oxígeno para decir, hay otro camino, hay otra mirada, lo humano vale, la sensibilidad, es posible otra economía, es posible otra política, es posible otro lugar del ser. Entonces yo veo al teatro es justamente con la misma pasión de hace 40 años, en mi caso, que lo pienso y sobre todo con la misma garra para decir, aquí está, para decirle a la sociedad, para aportarle a la sociedad, para preguntarle a la sociedad, para darle ese espacio a lo sensible, al humano. Entonces creo que bravo, que digamos, tengamos el teatro y que seamos tan afortunados nosotros de hacer parte. Y no quiere decir que no vivamos un montón de cosas, de situaciones, de conflictos, pero eso, que es lo profundo que hay, yo le digo siempre a mis alumnos que somos muy, muy afortunados, porque además tenemos un arte que empieza a trabajar primero por sí mismo, por el ser. Y esto ya es un punto de partida muy válido. Problemas afuera, sí, pero ¿cuál es tu camino interior? O sea, ¿cuáles son tus preguntas? ¿En qué lugar estás? ¿Cómo ves la cultura? ¿Qué te ha pasado contigo? ¿Cómo puedes ver otras alternativas? ¿Qué te dice esa sensibilidad? ¿Cómo puedes construir otro espacio? Entonces yo siento antes un teatro potente, vital, necesario, que tendrá los problemas, entre comillas, que no son de él, porque realmente él está en una sociedad y en una cultura y en un planeta, en una humanidad que lo necesita justamente para entender esas dinámicas y encontrar otras maneras de ver también el mismo mundo. Bueno, es una visión optimista, pero para mí el teatro es eso, porque a mí me da muchísimo y me da un lugar en el mundo, y un lugar en el mundo no de reconocimiento, sino un lugar en el mundo de hacer, de sentir y de conectarme, y desde ahí poder como trascender esta piel, este cuerpo y conectarme con esos otros seres, con esa humanidad, con esa sensibilidad, con una cultura que necesitamos profundamente. Bien, Luis Fernando Montoya Fernández dice, es claro que un gran investigador y creador como José Sanchís, creador de una nueva tendencia en la dramaturgia y en el teatro, tuvo que influir poderosamente en los maestros locales de entonces. Ya desde la Escuela de Teatro de la Universidad, estas enseñanzas de Sanchís y Medina, que tanto han sobrevivido en un ámbito académico atravesado por disputas de tipo intelectual, de tipo burocrático, incluso de tipo político. Está la escuela afrontando los retos creativos que enfrenta el teatro como lenguaje artístico en cuanto a despertar un interés, una simpatía hacia su práctica y su consumo como producto cultural. Bueno, yo creo que la reflexión justamente viene cuando nos pensamos a un Luis Carlos, vemos la impronta y yo la veo en una escuela que tiene ese enfoque, que tiene esas características. Y lo mismo en eso que aporta don José, abriendo nuevos modelos de escritura, nuevo lenguaje. Pero ojo, esto no quiere decir que las escuelas, las estructuras y los procesos no estén atravesados por problemáticas, por conflictos, por crisis, por bajones. Eso es lo natural de una estructura, incluso de un movimiento y de una situación. Y cuando hay más crisis, que puede ser burocrática, que puede ser de intereses, que puede ser, o sea, ahí es donde yo creo que la fuerza de esto que yo llamo esos hilos invisibles, de esos maestros que han dejado una impronta, te dan otra vez el impulso para decir, de esto hay que salir, esto tiene que tener otra vía, otro camino. Pero justamente es desde entender esa problemática de lo humano, de lo burocrático, de lo institucional, de lo político, de lo social. Es que es un arte que se nutre de toda esa realidad, ¿sí? Y indudablemente está atravesado por situaciones muy complejas de tipo político, y si lo vemos en las estructuras académicas o en las relaciones con alcaldías, con las estructuras de apoyo, o sea, la problemática
pero yo sí creo que ese es como si tuviéramos ahí esa lamparita que nos dice, cuando está más oscuro todo, cógela, enciende y enfoca. No vas a iluminar todo lo que hay, pero encuentras un punto y para mí ellos son, y yo creo que han dejado a nosotros ser justamente esa lamparita, eso que enciende, sí, en esta penumbra, en esta oscuridad, en este caos, en este vacío, yo puedo enfocar y encontrar un camino, una salida. Te da esa confianza que está dentro. Hacia afuera todo se vea un caos. No, yo estoy pues, o sea, la pregunta es un poco, digamos, de problematizar este momento y cómo la escuela responde a las problemáticas de este momento, sobre todo desde todos esos intrínculis políticas que se pueden dar, pero desde ese mismo hecho de cómo el actor, de cómo en la escuela vienen esas enseñanzas donde el actor es el motor de ese hacer teatral, ¿sí? Si desde ahí se sigue trabajando, se pueden encontrar esos caminos en ese mismo laboratorio para encontrar esas salidas a esas problemáticas que pueden ser políticas o que pueden ser sociales, pero hay un actor dispuesto desde toda su conciencia y con todo su instrumento a encontrar esos nuevos caminos, ¿cierto? Y a pelearse incluso dentro de la misma institución un hacer diferente a lo que la misma institución puede estarte montando en un sistema. Pero si hay esa semilla que tenemos de esa formación actoral tan ética, desde el mismo actor se puede plantear la solución a la problemática que se esté presentando en el mismo conflicto de la misma institución. Yo quisiera ampliar la respuesta para decir, de manera práctica, ¿dónde están estas enseñanzas? O sea, en una especialización en dramaturgia y varias cohortes. Es una maestría en dramaturgia y dirección que tiene la impronta de José Sánchez, que tiene toda esa visión interdisciplinar, esa mirada, y que está formando también una nueva generación de directores, de dramaturgos, que está viendo la dramaturgia de la escenografía, la dramaturgia de la danza, la dramaturgia del cuerpo, está ampliando, que está viendo la dramaturgia de la puesta en escena, la dramaturgia de la luz, o sea que está ahí en una maestría que ya va a abrir su cuarta cohorte, están unos grupos de investigación que tienen una cantidad de líneas que son un grupo, en nuestro caso un grupo de investigación en artes escénicas y el espectáculo que tiene categoría Conciencias, que ya está generando una cantidad de proyectos, desde los desarrollos del clown, desde el teatro terapéutico, desde el teatro comprometido con los procesos políticos y sociales de restauración de derechos, o sea, son un montón de proyectos que ahí están, digamos, en toda la plataforma de Conciencias que están generando impacto aquí en el país, en las regiones, amplísimo, o sea, porque son un montón de investigadores que desde distintos campos se están abriendo, o el énfasis en la dramaturgia. Yo creo que hay un montón de proyectos, y vuelvo a decir, no que no hayan crisis y situaciones, porque desconocerlas sería quitarle, digamos, el sentido y la razón de ser misma de toda esta pregunta por el ser, por el arte, por la creación, por la formación, pero están ahí, y muy, muy, muy fuerte en todo lo que tiene que ver con esa formación, en ese doctorado. Eduardo mismo, que ha terminado su doctorado, y todo lo que recogió de esa maestría en dramaturgia y dirección a nivel de plantearse toda una corriente dramatúrgica de la ópera urbana, que crea casi todo un género, ¿cierto?, de teatro. Es decir, es muy, muy, muy fuerte. Está, digamos, en esa pelea por y lograr llegar a las regiones y generar programas que tengan una identidad, sea en Urabá, sea en Oriente, sea, sí, por generar procesos, digamos, en otras regiones. Yo creo que esos maestros y otros, obviamente, que han construido todo ese proyecto, pero en particular ellos dos, yo creo que están ahí en toda esa fuerza, en todo ese empuje y en ese interés que se van generando, digamos, en las nuevas generaciones por encontrar
otros vías, por pensarse ya, yo no termino aquí un pregrado y ya, ¿no? A ver cómo avanzo, cómo genero más dinámicas en mi comunidad, cómo, digamos, enriquezco todo este concepto de teatro comunitario, cómo impacto más. Yo creo que está muy presente, digamos, en todo lo que, por lo menos desde el ámbito en el que nosotros, digamos, nos desenvolvemos, ¿cierto? O donde hemos dedicado el proyecto de vida, ¿no? Que tiene que ver con, en este caso, desde la academia, desde la formación, pues, en la academia. Bien, voy a leer dos apreciaciones, ya estas no son preguntas. Claudia Elena Gómez Agudelo dice, siento que el teatro es a la vida como el sueño a la vigilia. Una forma de expresar lo que hay en el inconsciente de una manera potente, vital y necesaria para resolver las preguntas que nos hacemos desde lo consciente. Y traigo también una comunicación que hoy envió Clara Arango. Clara Arango fue profesora nuestra, también fue alumna de Luis Carlos, hizo parte del proyecto de Jacobo La Sumisión, entre otros, ¿no? Y entonces ella, incluso le dije que si me permitía leer este comentario y pues me dijo que sí. Eduardo, quería expresarte a ti y a él, a Luis Carlos, el agradecimiento que siento y sentí con sus enseñanzas. La fortaleza y el amor hacia su hacer y sus estudiantes era uno de sus encantos para asistir a sus clases. Y ese lugar sin límites que él parecía traspasar, allí donde el cansancio parecía llegar, él ponía un cambio, un viraje que hacía que entráramos en un estado más allá del cuerpo, en un estado donde nos desprendíamos del cuerpo, el afuera, y nos sumergíamos en la ficción con mucha entrega, diversión y ánimo. Esto para mí fue un gran aprendizaje para el teatro y la vida. Muchas gracias. Clara Arango, que, digamos, dictó incluso la clase de expresión corporal durante un buen tiempo en nuestros programas de teatro, ¿no? Bien, última palabra, digámoslo así. ¿Qué tienen para decir ya para cerrar? No, yo simplemente así es, le agradezco enormemente a la vida haberme cruzado con Luis Carlos para que me introdujera al mundo del teatro. No hubiera podido tener mejor, digamos, sensei para emprender ese camino el resto de mi vida. Ya. Yo siento, como empecé al principio, una enorme gratitud y una oportunidad para honrar, digamos, esa memoria, pero para hacerla una memoria viva como tendríamos que hacer en este país, con todo lo que pasa y lo que no queremos que se repita, o lo que queremos que se mantenga y se repita. Y creo que pensar, digamos, lo que un ser humano puede entregar, dar, debe ser algo de aplaudir, de agradecer, de resaltar. Porque más allá del director, del dramaturgo, o sea, yo encontraría a un ser humano, a un amigo, a un compañero, a un colega, a un maestro, a un profesor, o a un hermano, sí que, o sea, pero ese ser humano en toda esa dimensión que es sentir que la muerte no es el final, ¿cierto? Cuando entendemos y trascendemos el plano de lo físico y entendemos lo simbólico, entendemos lo trascendente, y yo creo que eso es el teatro, que eso es, digamos, lo que para mí tiene un valor muy grande, y de verdad quedo muy agradecida y muy feliz de haber podido dialogar con ustedes, de haber podido, digamos, manifestar toda esta gratitud y esta memoria viva, ¿no?, de lo que es Luis Carlos Medina. Bueno, la verdad, infinitas gracias. Yo creo que nos han transmitido una energía
Creo que muchas de las personas que están ahora o que posteriormente pueden acceder a esta información, ¿no? Seguramente que conocieron a Luis Carlos también, seguramente encuentran dos interlocutoras con las que tienen resonancia, ¿no? Creo que han transmitido es eso que pasaba con Luis Carlos, ¿no? Me llevaron al pasado realmente y quedó, la verdad, que muy emocionado. Yo quiero agradecerles enormemente y Cruzando la Frontera es un espacio para abrir escenarios diversos, ¿no? Como los de la memoria también. Así que muchísimas gracias, Bertanelli, muchísimas gracias, Marleni, por este acompañamiento y por compartir esas vivencias, pero también por dar cuenta de lo que ustedes hacen hoy en día, que me parece fundamental. Muchas gracias. A ustedes. Y Muchas adelante gracias. para que sigamos cruzando las fronteras. Así es. Para eso están las fronteras, para cruzarlas. Para cruzarlas, así es, así es. Yo para despedir ya entonces voy a hacer una pequeña lectura de un fragmento de un texto de Luis Carlos. Lectura dramática o monólogo con voces. Comillas. Yo soy mí mismo, Morán. Espacio vacío y a oscuras. A entra sigiloso, alumbrándose con una linterna. Queda suspendido con un gesto violento. A. La muerte cabalga sin riendas por las calles. Está en todas las esquinas. Cada ciudadano hoy, mañana será víctima o victimario. La vida es un juego de azar. Hoy perdí la lotería. Algún día estas acechanzas desaparecerán y los hombres respetarán a los hombres sin temores. Podrán recorrer las calles, habitar los parques, intercambiar un saludo cordial con este o aquel transeúnte. Las flores no serán solo para los féretros y los cementerios. Suena una música atemporal. De repente, un disparo acalla la música y la luz. Ahora A aparece en el suelo llenando una silueta dibujada en el piso. Muchas gracias, felicidades, un abrazo. Muchas gracias.